Yo quiero hablar del momento más álgido en la vida, más complicado quizás en la vida de Abraham, cuando tuvo que entregar a su hijo. Pero no quiero hablar de Abraham porque todos conocemos que a Abraham lo que le costó sacrificar a su hijo, lo que le costó entregarlo porque era su hijo amado, era el hijo de la promesa, era por lo que tanto oró, clamó a Dios, esperó, invirtió, dejó tantas cosas porque Dios lo llamó. Y no quiero hablar de Abraham, quiero hablar de Isaac y específicamente de una pregunta que hace Isaac. Vamos a leer Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 7. Y el título de este mensaje es Cuando falta lo más importante. Diga conmigo, cuando falta lo más importante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuántos saben que Dios nos prueba? Dios nos prueba. Y depende cómo salgamos de ese examen, va a ser si avanzamos o nos quedamos en el mismo lugar. Permanentemente, pero no para, Dios no nos prueba para castigarnos, para estresarnos, para ponernos, porque no está tan fácil estar ante un examen, ¿verdad? Vamos a leer primero y después voy a hablar sobre esto. Dice que aconteció que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Qué le dijo? Heme aquí. Estaba dispuesto. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No lo podía hacer en cualquier lado, donde Dios le iba a indicar. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y quiero hablar sobre esa pregunta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Estaba todo conforme a lo que estaban viendo Abraham y Isaac. Isaac es el que mira, ve el fuego, ve la leña, ve el cuchillo, ve el padre, ve el altar. Pero ¿y dónde está el cordero? Y de eso quiero hablar, de una respuesta que casi 4000 años después contesta Juan el Bautista cuando lo ve a Jesús entrar allí en el río Jordán, llegando al río Jordán, y le dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Una respuesta que se contestó después de 3000 y pico de años. Esto es una prefigura. Abraham y Isaac, un padre entregando a un hijo subiendo voluntariamente a un altar, un hijo cargando una leña cuando Jesucristo cargó en sus lomos una cruz. Esto es una prefigura de lo que iba a ser, una antesala, porque todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Todo el Antiguo Testamento habla de una sola cosa. ¿De quién habla? De Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, desde el Génesis hasta los últimos profetas, antes de que aparezca Juan el Bautista, hablan de Jesucristo. Pero yo quiero hablar sobre este momento, sobre la prueba que tuvo Abraham. Es tan tremendo, ¿no? Porque claro, uno a la noche previa a un examen, aquí de este sector, bueno, hay muchos jóvenes por acá. Un examen complicado, la noche anterior, medio que, por lo general sucede que se quedan estudiando toda la noche lo que no estudiaron todo el año, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Y vos ves que van al colegio y vuelven con cara de que no aprobaron. ¿Y qué dicen? Me puso un 1. Porque si sacan un 10 dicen me saqué un 10. Pero el 1 se lo ponen. El profesor malvado, la profesora malvada me puso un 1. ¿Por qué estudiaste la última noche? ¿Por qué no estudiaste en todo el año? Pero bueno, no es un tema, no es el tema
Es simplemente ponernos en contexto de la noche previa a un examen de matemática o de lo que fuese. Imagínese la noche anterior cómo habrá estado Abraham cuando sabía que al día siguiente tenía que ir a llevar a su hijo al monte, al lugar donde Dios le iba a mostrar. Imagínese qué pasó por su mente. Yo no sé qué pasó por su mente, lo único que sé es lo que él respondió y dijo: heme aquí, heme aquí. Muchas veces tenemos la falsa idea de que el diablo nos roba cosas, de que el diablo me robó la familia, me robó mi salud, me robó, pero muchas veces tiene que ver con el poco sacrificio que hice para cuidarlo. No digo siempre, dije muchas veces. Hay casos excepcionales donde hay tragedias que nos suceden y a veces te puedes preguntar: ¿y por qué las tragedias? Y bueno, vivimos en un mundo donde hay pecado, donde hay enfermedad, donde hay dolores y bueno, y a veces toca pasar por esas pruebas y no sabemos por qué. Y no sé por qué a algunos Dios les da algunas pruebas mayores que a otros. No sé por qué, sinceramente. Pero sí sé que todo se puede transformar en una prueba y depende cómo salgamos de esa prueba, Dios nos va a posicionar en otro lugar. Y a veces tenemos, como dije, la falsa idea de que el diablo nos roba algo. Pero lo cierto es que muchas veces no nos preparamos para recibir algo. Piense por un momento, acá Abraham se preparó mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Él guardó silencio, él dijo: heme aquí solamente. Él preparó el escenario para que suceda todo lo que sucedió. Muchas veces le pedimos a Dios cosas grandes, pero no preparamos. A ver, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo grafico? Por lo general, cuando una mujer queda embarazada, empieza a sentir en su cuerpo algunos síntomas extraños, como puede ser náuseas o le molesta un olor o siente que algo no está bien, pero claro, todavía no está segura porque es reciente. Entonces va y compra el famoso test de embarazo y ahí clavado las 2 rayitas. Entonces, claro, se festeja y dice: uy, qué bueno, y ahí está por venir nuestro bebé. Pero después, para confirmarlo, van al doctor y el doctor le dice: sí, es verdad, hacete un análisis de sangre, el cual da positivo a embarazo. Y luego de eso le hace una ecografía y van siendo señales que van confirmando que ese bebé va a venir. Pero en ese proceso que uno va confirmando y va asegurando, porque después te hacen la ecografía 3D, la 4D, que el nene te saluda. Ya no sé qué va a venir. Y esto te van a sacar al nene un rato y lo van a meter de nuevo. No sé qué, cómo. Y mientras tanto uno se va preparando. ¿Qué va haciendo? Se va preparando, va comprando pañales, va comprando ropita, va pintando una habitación, va preparando el corazón para el lugar donde va a ir el bebé, va preparando el escenario porque ese bebé viene en camino. Y cuando Dios muchas veces nos da una promesa, como la que le dio a Abraham, que iba a ser padre de multitudes, Abraham tenía la obligación de prepararse. Pero ¿saben qué pasó algo? Escuchen lo que le voy a decir, presta atención. Abraham, una vez que Dios le da el hijo, escuche, nunca más. Vieron que predicó el apóstol Springer, predicó que Abraham era un hombre de altares, ¿no? Y habló los 4 altares, pero hay un tema. El último altar, entre el penúltimo, el tercero y el cuarto altar, hubo un problema. Él dejó, después que tuvo el hijo, dejó de hacer altares. Después que Dios le dio la bendición, ya no levantó más altar. El último altar lo vemos en Génesis capítulo 12, 13. En el 15 nace el hijo y hasta el 20 y pico que aparece este altar que Dios le pide, él dejó de hacer altares. Y así somos nosotros a veces cuando Dios nos da algo. Dejamos de hacer altares, ya no oramos de la misma manera, ya no adoramos de la misma manera, ya no vivimos y no invertimos de la misma manera. Pero volviendo un poquito, cerrando el concepto anterior de preparar el lugar. Entonces, no es que a veces el enemigo nos roba, es que no nos preparamos.
Necesitamos preparar ese lugar para cuando el milagro venga. Tenés que preparar tu corazón, tenés que preparar tu vida espiritual, tenés que preparar tu familia, tenés que preparar el lugar de lo que Dios te prometió. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no hay tal cosa, porque escuche, si Dios te prometió algo, Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Él te lo va a dar, solo que tenés que preparar el lugar. Así que vengo a decirte como un principio antes de introducirme en el mensaje de las 3 pruebas que tuvo que pasar Abraham. Vengo a decirte que el diablo no te roba nada porque él no es dueño de nada. El único dueño de tu vida, tu familia, tu economía se llama Jesucristo. Y si nosotros le preparamos el escenario correcto, nada ni nadie nos puede robar lo que Jesús nos prometió. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como estableciendo un principio de que ese hijo Dios se lo había prometido y Abraham tenía que preparar el escenario. Y de hecho lo preparó porque fue un hombre de altar, era un hombre que dijo: sal de tu tierra, deja tu casa, tu parentela, a pesar de que se llevó el sobrino y algunas cosas que estuvieron ahí, no, porque la perfección no existe. Puede haber algunos errores o pecados, pero nos volvemos a Dios y de pronto encontramos que Abraham era un hombre que Dios quería seguir invirtiendo en él y darle lo que le había prometido. Ahora él en un momento dejó de levantar altares después que tuvo a su hijo, Isaac. Entonces Dios lo llama y lo prueba. Dice: y probó Dios a Abraham. Lo probó y le dijo: quiero que me entregues a tu hijo en sacrificio en un lugar a donde yo te voy a mandar. Y la primera prueba es poder darle a Dios lo que Él nos pide. Él le pidió su hijo, y no cualquier hijo. Dijo: tu único hijo. Si bien Él tenía otro hijo llamado Ismael, pero le dejó bien claro: tu único hijo, porque ¿sabes qué? Ese es el que amás. Y a uno le pueden pedir muchas cosas, pero cuando Dios te pide un hijo, yo no sé quién estaría dispuesto a darlo. Porque todos tus hijos son valiosos. No es que decir: bueno, a ver, ¿a quién me querés sacrificar? ¿A quién querés matar? Al más rebelde de los dos. Yo tengo 3 hijos. Y si el Señor me pide uno, no voy a decir al más rebelde. Bueno, matámelo a este, al más... No, son iguales para mí. ¿Entienden el amor que uno tiene por sus hijos? No hay hijos más que amamos más y amamos menos. Hay más rebeldes y menos rebeldes, ¿verdad? Más obedientes y menos obedientes, sí. Pero no que amamos más o amamos menos, ¿verdad? Entonces Dios le dice: a tu único hijo es el que amás tanto. Bueno, es el de la promesa, quiero que me lo entregues. Y acá quiero, porque a veces estamos estancados en la vida. Porque cuando Dios nos pide algo, miramos para otro lado. Y no aprobamos. Porque no le entregamos a Dios. Y capaz que quizás Abraham pudo haber tenido la posibilidad de decir: bueno, Ismael, no, Isaac, para que no queden dudas. Isaac. Y ahí entramos a veces en conflicto. No es que se lo pidió, escuche, no se lo pidió un hombre. No se lo pidió Melquisedec, no se lo pidió el pastor, el sacerdote del lugar. No se lo pidió Dios. Porque acá también hay un tema de manipulación. Muchas veces, lamentablemente, vemos a veces en las redes sociales pastores que oran, dicen: yo no voy a orar por esta ofrenda hasta que no vea más plata por acá. Aleluya. Hay una manipulación de pedir cosas. Pero no estoy hablando de eso, ni quiero entrar en ese tema. Ahora andan pidiendo un iPhone 17, no sé qué pastor anda pidiendo. En cualquier momento hago un videito. Ni loco. Pero salgo de ahí y les digo: cuando Dios te pide algo, cuando Dios te pide que dejes algo que para vos es importante, porque es fácil darle a Dios lo que no queremos, lo que nos sobra. Es fácil darle a Dios el tiempo. Cuando estoy sin trabajo: Señor, usame para lo que quieras. Hasta que empezaste en un trabajo y te perdimos. Y yo no digo que dejes de trabajar. Digo cuando Dios te pide algo.
Y sabe que nosotros muchas veces nos sentimos conflictuados con mi esposa porque muchas veces Dios nos pidió cosas que no tenían mucho sentido. De verdad no tenían mucho sentido y lo he comentado en varias oportunidades en esta casa, pero quizás hay gente nueva, no es que estoy viejo y repito las cosas, Es que quizás hay gente nueva que no lo escuchó, pero Dios nos ha pedido cosas que valían mucho para nosotros. Recuerdo haber juntado mucho tiempo para un teclado, el que a mí me gustaba, el Roland XP10. Y el Señor, cuando lo terminé de pagar y lo tuve un mes usando en casa y todas las noches lo conectaba y usaba, Dios me dijo: andá y sembralo en la iglesia. Pero al poco tiempo, y lo sembré, y yo dije: pero hay otros que tienen más plata que yo, ¿por qué me pedís a mí? Que me costó tanto juntarlo. Otros lo compraron así, yo que me costó un año juntar la plata y ahora me lo pedís. Y al poco tiempo mi esposa cobra una indemnización de $21,000 y Dios dice: andá y devolver los $21,000 a la gente que le hiciste, que te indemnizó. No estábamos cobrando nada que no nos correspondía, pero dice: sus vidas valen más que ese dinero, y predicales de mi amor, predicales de las buenas nuevas del evangelio. Y ella lo recibió en un sueño, y como siempre digo, la mandé a soñar de nuevo. Acuéstese de nuevo y sueñe de nuevo, porque eso es del diablo, le dije yo. Pero no, fuimos y lo devolvimos así. Yo estaba ahí con el cheque ese. Pero ¿sabe lo bueno de esto? Que Dios te devuelve 100 veces más que esto. No, mentira. A la semana fui a un pago fácil a pagar la luz, no sé, todavía algunos que pagan pago fácil, no sé, por ahí. Algún viejo que ande por ahí. Pero antes se pagaban los pagos fácil todos, ¿no? Todavía están abiertos, ¿verdad? Así que para los que no entienden de internet. Y bueno, fui ahí y até mi bicicleta blanca con la cadena. Y fui y pagué, cuando salí ni la cadena me habían dejado. O sea, ¿me fue mejor? ¿Me dio 100 veces más el Señor? No. Pero al otro año, pastor, tampoco. Y al otro, capaz, no, tampoco. Hasta que mi corazón no estuvo aprobado, Él no me dio. Me pidió. Seguí sembrando, seguí creyendo, seguí adorándome, porque es fácil adorar con dinero en el bolsillo. Es fácil adorar cuando la vida te sonríe. Es fácil adorar. Pero claro, Abraham le dijo a sus criados: iremos al monte, que le dijo: adoraremos y volveremos. Claro, para ellos era una adoración, pero para Abraham era una prueba. Era una prueba. Y cuando en medio de la prueba, porque la gente no sabe cuánta gente viene acá. Yo sé que hay gente en este lugar y que está sirviendo a Dios, que vinieron a adorar en medio de las peores pruebas de su vida, cuando lo habían perdido todo, aún pérdidas de hijos, y han venido acá con lo pocas fuerzas que tenían, pero han aprendido a adorar a Dios. Y si bien uno no tiene muchas explicaciones para todo esto, solo puedo decirte que lo que nos pasa es en un poquito así de nuestra vida, porque no tenemos mentalidad de eternidad. Porque nos cuesta entender de que podemos vivir 70, 80, 100 años y después vamos a tener miles de millones de años con nuestro Creador. Así que todo lo que pasemos en esta tierra va a ser así cortito, porque nos espera una eternidad con nuestro Padre, donde no va a haber dolor, donde no va a haber tristeza, donde las calles van a ser de oro y el mar de cristal. Nos espera una eternidad con nuestro Padre allá en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Así que estas leves tribulaciones pasajeras producen en mí, dijo el apóstol Pablo, un mayor y excelente peso de gloria. Y eso es lo que yo puedo ver, un peso de gloria en las personas que han sido probadas y aprobaron. Porque muchos, todos los que estamos acá, todos somos probados. Todos, no hay ninguno de los que esté aquí sentado que Dios no los pruebe. Dios nos prueba a todos, pero no todos sacan el mismo resultado. No todos sacan el mismo resultado. Pregúntale que tiene al lado: ¿vos cuándo te sacaste el último examen? Pregúntale.
un 2. Ay, que me peleé con mi marido y no voy a la iglesia. Me peleé con mi esposa y ¿sabe qué? Ahora me peleó. Ahora no voy nada a la iglesia. Viví desaprobando, hermano. No, porque lo que dice el pastor no me gusta, porque lo que dice el líder tampoco. ¿Y vos qué estás haciendo para algo? Por lo menos ellos están haciendo algo para el reino. ¿Vos qué estás haciendo para el reino? Para que se extienda el reino de Dios. Porque dentro del reino de Dios hay productores y hay consumidores. Hay gente que produce, que contás con ellos, que dan la milla extra, que crecen, que avanzan, que conquistan, que están dispuestos a hacer cambios en su vida. Y hay otros que se sientan a recibir todo lo que trabajan los otros demás. Son solamente consumidores. Entonces en el reino tenés productores y consumidores. Podría utilizar otros términos biológicos, pero tendría que decir parásito y queda feo. De la cadena de alimentación, del ecosistema. Y si te digo decirle al de al lado si sos un parásito, va a quedar horrible. Así que no te voy a decir, preguntarle qué tenés al lado. Preguntale si es un consumidor o un productor. Eso sí, preguntale. ¿Consumidor o productor dentro del reino? A ver. Aleluya. Que no, que tengo tantas cosas. Todos tenemos cosas, todos tenemos familia, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que pagar, todos tenemos sueños y todos los que estamos acá tenemos sueños, proyectos, familia, problemas con el matrimonio. Si usted no tiene problema con su esposa, venga y ore por mí. Porque yo ya no la aguanto. Aprovecho que no está. Entonces, si usted no tiene problema, ore por mí, porque todos tenemos problemas, pero no todos rendimos lo mismo, y no todos damos lo mismo, y no todos invertimos lo mismo. Pero gloria a Dios, esta es una iglesia que marca la diferencia. Por eso estamos creciendo, porque aún en medio de las peores tormentas, acá hay gente que se ha levantado a decir: Señor, yo estoy esperando en ti. Sé que esto es una prueba, sé que esto es un problema, sé que tengo necesidades, pero no voy a dejar de adorar tu nombre, de levantar tu nombre en alto. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero es saber, necesito un poquito más de retorno, por favor, un poquitito. Es saber qué es lo que Dios te pide, identificar qué es lo que Dios te pide. No le podemos dar a Dios lo que se nos da la gana. Dios le pidió específicamente: dame tu hijo, tu único hijo, tu Isaac. Por las dudas, por si no entendiste cuál hijo, el que amás más. Y la respuesta de Abraham fue tremenda, porque dijo: heme aquí, ok, lo voy a hacer, dijo. Yo no sé en qué momento, y él guardó silencio. Imagínese que le hubiese ido a contar a Sara: Dios me pidió que mate a nuestro hijo. Sara le hubiera dicho: mátate vos, pero deja al nene acá. Él guardó silencio y fue obediente a Dios, porque algunos le tienen más miedo a la mujer que al Señor. De otras redes, no de estas redes. Qué miedo que le tienen, Dios mío. Es más, voy a abrir una célula. ¿Sabe cómo le voy a poner la célula? No, mejor no le digo. ¡Ay, Satanás! Segundo, Dios le dice dónde. Diga conmigo, ¿dónde? ¿Qué le dice? ¿Qué quiero que me entregues? ¿Qué cosa quiero que me entregues? Porque eso es determinante. Si no sabemos qué es lo que Dios te está pidiendo, le vas a dar cualquier cosa. Por eso necesitamos levantar altares, para que en el altar Dios te diga qué cosa. Tener tiempo de comunión, de intimidad, para saber bien qué es lo que Dios te está pidiendo. Y le puedo hacer un listado de cosas que Dios nos pidió. Recuerdo el día que me pidió mis hijas. Le dije: Señor, no, mis hijas, ¿para qué las querés? ¿Las querés matar? ¿Te las querés llevar al cielo? No, León todavía no había nacido. Le dije: no, pero claro, yo entendí después con el tiempo por qué me las pedía. Porque tuvieron accidentes de muerte, ambas. Bueno, y León también. León cayó como de 4 metros arriba de un ladrillo de bloque de cabeza. Se escuchó el ruido hasta la puerta de mi casa. Yo estaba en la puerta y escuché como se rompió todo el ladrillo.
No, en serio. Yo pensé que iba a decir la cabeza, yo también pensé que la cabeza. El ruido fue una explosión. Pero claro, nuestros hijos estaban en las manos del Señor. Y Él los libró de la muerte. Y vuelvo a repetirte en este punto y insisto en esto. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Quizás es que de una vez por todas te afirmes en su reino. Que de una vez por todas dejes de ir y venir, porque no echas raíces nunca en ningún lado. Quizás es eso, que dejes de dar vueltas en el desierto y que ya entres a poseer la tierra que Él ya te dio. No sé qué es. Que dejes de poner argumentos que no tienen sentido, argumentos para no servir a Dios, para no entrar en su plan y su propósito. Que ya quites las excusas, que ya entregues tu pasado. Hay gente que vive atrapada en el pasado por cosas que no, porque el otro pastor ya me hizo, no sabe que en la otra iglesia. Bueno, acá no te hicimos nada, ya te vamos a hacer igual. Claro, porque el problema no es la iglesia, porque acá la iglesia está compuesta de hombres y mujeres imperfectos, desde el apóstol hasta el último que está allí en la puerta. Está compuesta de gente imperfecta. Y no hablo de pecado. Hablo de que de pronto va a decir, ay pastor, ¿por qué me contestó así? Bueno, aguantátela. En el trabajo te gritan más y te callas la boca, ¿no? Entonces, saca las excusas. Quizás Dios te dice, ya es el tiempo de entregar, ya es el tiempo. Es tiempo de que empieces a hacer, ay Dios, porque claro, yo voy a hablar hoy del sacrificio. Ay Dios, ¿cuántos quieren su casa propia en este lugar? Que no la tienen aún. Está bien que le pidas a Dios, pero claro, a la hora de ser ordenado en tu economía, de dar primeramente, de poner tus diezmos. Ay no, pero es que gano poco, Señor. Bueno, entonces vos no haces tu parte. Dios quiere hacer su parte, vos no haces tu parte. Hola. Y no tengo problemas de hablar de esto porque lo habla la Biblia, no es un invento mío, es un invento de Dios, un diseño de Dios para bendecirte y para bendecirme. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo pongo para que Dios me dé, no me va a dar. ¿Sabes por qué? Escúchame lo que te voy a decir. Si yo pongo para que Dios me dé, no me va a dar. Porque el día que Él me dé, ya no le voy a pedir más. Y Él necesita estar en contacto con nosotros. Yo le doy porque lo amo, porque lo honro, porque es lo primero en mi vida. Y antes de hacer primero, el primer día de la semana es el domingo, yo lo aparto para Dios. ¿Cómo un domingo? ¿Qué puede haber más importante que estar algo más importante que estar en la casa de Dios un domingo? A ver, ¿qué puede haber? Nada. Pero hay gente que un partido de fútbol lo saca. Entonces, ¿dónde está el sacrificio? Y cuando no es los hijos, es la esposa, que no tengo ropa adecuada. Venga en short de baño, no importa. En pijama. Pero venga a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso hablo. Que ya debe dejar de poner excusa, argumento, que no lo entiendo. Que yo no hago esto. Bueno, escúcheme, acá nadie te va a presionar para que hagas nada, pero sí tenés que sentir la presión del Espíritu Santo dentro tuyo. Cosas que tenés que dejar. Personas que ya no pueden ser parte de tu círculo de amistad. Bueno, es que tenés que dejar esa amistad. Bueno, pero tenemos 30 años de amistad. Y Dios te dice, vete de tu tierra, tu parentela, déjalos a todos porque te voy a llevar a un lugar que va a ser tremendo y te voy a ser padre de multitudes. Pero por quedarnos con esas personas en el lugar equivocado, porque lo segundo que quiero hablarte es el lugar equivocado. Dios le dijo, ve al monte Moriah. Fue específico, ve a tal lugar. No podemos ir donde queremos. No podemos armar el círculo de amigos que queremos. No podemos tener el pastor que queremos. Dios ya lo diseñó, esa persona, ese pastor, ese ministerio que te va a bendecir, que te va a impulsar, que te va a formar. Porque no se trata de lo que hagas y de lo que yo haga, de lo que hagamos. Se trata de en quién nos convertimos mientras hacemos. Se trata de nuestra formación. Y si hay algo que
que nos identifica como ministerio es formar a las personas. Por eso muchos se van, porque no les gusta ser formados, porque no les gusta cumplir horarios, porque no les gusta entrar en una visión, porque no les gusta sujetarse a nadie. Y no es una idea, no digo sujetarse en términos de dejarte manipular. Te digo que todos tenemos que aprender a rendir cuenta, como Jesús dijo: yo no hago nada que no haya visto hacer a mi Padre. Padre, dijo Jesús, el mismo Jesús, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Jesús dijo: no se haga mi voluntad. Pero acá muchos cristianos hacen su voluntad. Por eso necesitamos entrar a revisar si aprobamos en obediencia, si aprobamos en comunión, porque algunos no tienen ni idea de lo que Dios les pide, otros sí miran para otro lado y se llenan de argumentos por lo cual todavía no le están dando a Dios lo que Dios le está pidiendo. Hay áreas en tu vida que hay que arreglarlas. Hay gente que tenés que sacar, hay gente que tiene que salir de tu celular, de tus redes sociales. Cada tanto le pegás una miradita a la red social, a ver cómo anda la hermana con el Facebook trucho que te armaste, con ese nombre japonés que te pones para que nadie te conozca. Pero Dios te está mirando. Hola. Dios te está mirando, Dios nos está mirando. Entonces necesitamos hacer nuestra parte y hacerla bien, porque no es hacerla así nomás. Las cosas no se hacen así nomás en el reino. A Dios se le da lo mejor porque Él dio lo mejor. Entonces necesitamos entrar en ese tiempo de descubrir qué es lo que Dios me está pidiendo. A mí Dios me está pidiendo cosas en este tiempo. ¿Usted cree que a mí ya Dios no me pide nada? Es más, me pide más que antes. Y yo tengo que invertir más que antes si quiero pasar al próximo nivel. Si no, voy a estar en el mismo lugar. Porque si invertir lo que invertir, ¿sabes por dónde estás hoy? ¿Querés que te diga dónde estás hoy o dónde estamos hoy? ¿A qué estás sujeto y en qué se relaciona? Me voy a parar de este lado porque esta luz no me deja ver los hermanos de este lado. Ahora los veo. Porque al lado de Hugo, mira, jugar, sácame una al lado de Hugo, mira. Y ya me perdí. Pero no importa. Dios nos pide y yo no puedo andar eligiendo qué es lo que Dios me pide. Y está, ya me acordé. Rápido volví. Que no me hable porque me olvido de nuevo. Que Dios, estamos donde estamos por lo que invertimos el año pasado, el otro y el otro y el otro. Por eso estamos hoy donde estamos. Si te va bien es porque invertiste bien y aprobaste y Dios te pasó a otro nivel. Si seguís con los mismos problemas del matrimonio de hace 15 años, 20 años, porque no estás invirtiendo correctamente, porque te falta algo, cambiar algo, modificar algo, entregar algo, sembrar algo. No, pero que ella me tiene que venir a pedir perdón porque no cambia más. ¿Y vos cambiás? ¿Qué dirá ella de vos? Cuando nosotros queremos saber cómo está un esposo, ¿a quién cree que le preguntamos? A la esposa, obvio, porque según él dice que es el mejor de todos. Cara dura. Y si quiero saber de la esposa, ¿a quién le pregunto? Al marido. ¿Cómo anda? Ay, como ahorita está loca, dice. No para de gritar. Todavía, hermana, sigue gritando tanto. Hace 5 años vine y su esposo se quejaba de lo mismo, que grita como una condenada. ¿Qué le pasa? Pero hay gente que entiende esto. Escuche, no todos pasan igual, Por eso digo que no todos rinden con la misma nota. Ayer hablaba con alguien que está sirviendo acá y me decía la verdad. Y yo también lo veo, pues nosotros lo vemos. Cómo han madurado como matrimonio. Cómo están conquistando. Cómo están viendo la vida del reino diferente. Hoy están ministrando otros matrimonios. Ahora vos, ¿por qué vos no? ¿Por qué vos no estás ministrando otros matrimonios? Porque tenés más problemas que antes. Porque sigo haciendo las cosas como quiero. Y en el reino de Dios no podés hacer lo que querés. Tenés que dejarte guiar por la voz de Dios, por lo que Él te pide. Por eso digo que no es lo que yo quiero hacer, no es donde yo quiero ir, sino es donde Él quiere que vaya. Entonces no puedo estar eligiendo
Yo tengo que estar obedeciendo. ¿Usted cree que si le hubiera dado la posibilidad de elegir a Abraham, hubiese ido a sacrificar a su hijo? Obvio que no. ¿Hubiese ido al monte Moriah? Tampoco. 3 días de camino. No hubiese, pero Dios solamente le dio la orden y Dios no habla más. Escuche, porque a veces Dios nos da una orden, nos da una dirección y queremos después que Dios, pero ¿estás seguro, Señor? Mira que se puede hacer de otra manera. Bla, 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 bla. Dios no te va a escuchar, ya te dijo lo que tenía que decirte. Te tiró la pelota a tu terreno, nos tira la pelota y nosotros ahora tenemos que obedecer para aprobar o seguir argumentando y viviendo en el desierto. Porque Dios no te va a tirar a los leones para que te coman, pero sí podés vivir en un desierto eterno donde el calzado, dice que el desierto era un lugar donde el calzado no se gastaba, la ropa no se gastaba, donde te caía el pancito, el maná del cielo y de vez en cuando unas codornices para comer algo de carne y bueno, está en el desierto. Y hay cristianos que van a vivir toda su vida en el desierto, pero no porque Dios los quiere en el desierto 40 años, 50 o 70, es porque no sacrifican correctamente. Porque no entregan lo mismo que otros. Porque no rinden lo mismo que otros. Porque, por otro lado, lo que Dios me pide a mí no es lo mismo que te pide a vos, Agustín. A vos, Matías. Qué bueno verte, Matías. Si a rato no te veía, la cara de loco no se te fue nunca. Santo Dios. Ahora, lo que Dios me pide a mí a mí me lo pide. Vos tenés que saber qué es lo que Dios te está pidiendo a vos. A veces es cerrar el oído a personas que vienen a sacarte del propósito. Hay gente que el diablo manda gente cerca tuyo para contaminar tu mente, para contaminar tu corazón, para contaminar tu espíritu y sacarte del plan de Dios. No, ¿te parece? Porque si tu líder te dijo así, y muchas veces te voy a decir más, mira, porque por algo lo estoy diciendo. Muchas veces hasta gente que se llama espiritual, que dicen ser espirituales, pero que nunca se sujetaron a nadie. Que dicen ser espirituales, pero no rinden su vida al Señor. Que dicen ser espirituales, pero no sirven en ningún lado. Y vos que estás sirviendo no van a querer que vos sirvas, así que van a venir a querer sacarte del plan de Dios. Pero ahí es donde te tenés que parar y decir, Dios me está llamando a servirle, Dios me está llamando a avanzar, Dios me está llevando a entregar algo y me voy a preparar para hacer eso y nada me va a detener porque sé que detrás de mi prueba va a venir los resultados y cuando apruebe delante de Dios sé que lo mejor se va a abrir para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo segundo es, no puedo elegir el lugar. Lo segundo que Dios le dice es, llévalo al monte Moriah. Le muestra un lugar específico. Y lo tercero, le pide algo grande. Le dice, bueno, ahora tenés que sacrificar a tu hijo. Y acá la pregunta, ¿no? Papá, está la leña, está el cuchillo, esto también lo comentó el apóstol, está el escenario preparado y ¿dónde está el cordero? Hay matrimonios que tienen una casa alquilada o propia, tienen hijos, pero el cordero no está dentro de la casa. Tienen un buen trabajo, tienen un lindo auto en la puerta, pero Jesús no está en el matrimonio. No se honran, no se respetan, no se valoran, no se comprenden, no se toleran. Por eso tengo todo, pero falta lo más importante. Tengo una esposa que me ama, tengo una esposa que sirve a Dios, tengo una esposa que está bien de salud, tengo un trabajo, pero ¿y el cordero? ¿Está Jesús en medio del matrimonio? Porque podés tener la mejor esposa o el mejor esposo, pero si no está el cordero, dice, en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. En vano vela la guardia, dice el Salmo 127, en vano vela la guardia si Jehová no es el que cuida la ciudad. O sea, pueden estar custodiando
Pero si Dios no es el que cuida, hay posibilidad de guerra, hay posibilidad de que todo se pierda. Entonces necesitamos, puedo estar acá predicando en estos momentos con un micrófono Sennheiser, con una consola Soundcraft, con un teclado Yamaha, con un pianista tremendo del Señor, pero si no está el Cordero, no hay nada acá arriba. No hay nada. Podés ser líder de célula, pero si el Cordero no está en tu célula, no hay nada. Falta lo más importante. Podés ser carismático con la gente, pero no estás produciendo nada en la gente. Podés ser buena onda, ¿no? Hoy me llamo, ¿cómo me quiere mi líder? No estás produciendo nada en la gente si no está el Cordero. O sea, no se trata de tener una célula, de tener una familia, de tener un buen auto y tener una buena casa, que gloria a Dios por los que la tienen, gloria a Dios. Y está bueno que lo anheles tener, pero que siempre recuerdes que tiene que estar el Cordero en medio. Porque si está el Cordero, hay paz. Si está el Cordero, hay pronóstico y hay garantía de que todo va a terminar bien. Si está el Cordero, como Jesús fue invitado a las fiestas de Caná, aún en medio del peor problema de esa boda, estaba el Cordero en ese lugar y todo terminó bien. Cuando está el Cordero en primer lugar, cuando está el Cordero dirigiendo el barco, cuando está el Cordero inmolado llevando adelante la barca de tu vida, hay garantía de que vas a alcanzar victoria, de que la gloria de Dios va a ser derramada sobre tu vida, de que no vas a ver cómo te sigue pasando la vida por arriba y robándote el enemigo, y vas a alcanzar todo lo que Dios te dio cuando el Cordero está primero en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y termino diciendo que esos corderos, escuche, fuimos hechos a su imagen y semejanza. O sea que nosotros también tenemos que imitar al Cordero. Y así como Cristo, escuche, con esto termino, como Cristo se sacrificó en una cruz por toda una humanidad, Él dio su vida, dio hasta la última gota de sangre que le quedaba, lo dio sacrificándose por vos y por mí. ¿Cuál es el sacrificio que estás haciendo vos por tu familia? ¿Cuál es tu sacrificio por la obra de Dios? Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Nosotros tenemos que ser esos. Mire, ¿sabe dónde veo un matrimonio que conquistó? Donde veo un varón, una mujer con ese espíritu de Cordero, de sacrificio, de decir, ok, me voy a callar por el bien de todos. Lo voy a hacer aunque no lo entienda o no lo sienta, pero sé que Dios ha puesto en mí esos dones. Dios ha puesto en mí la capacidad de hacerlo, y lo voy a hacer. Me voy a sacrificar aunque no me acompañen, no importa. Que podamos ser aquellos que sacrificamos por el bien de otro. La palabra correcta que acompañaría esta frase sería abnegación. Una frase que utilizo cuando celebramos una boda, cuando bendigo una boda, utilizo la palabra abnegación, sacrificarme voluntariamente por el bien de otro. Sacrificarme voluntariamente por el bien de mis hijos. Me sacrifico por mis hijos. Antes de conocer al Señor y de tener un encuentro con Él, recuerdo estar sumergido en las adicciones. Y recuerdo no separarme o divorciarme, porque teníamos 2 hijos en común, 2 nenas. Y yo digo, yo me voy a sacrificar por ellas, yo voy a estar aquí. En realidad la que se sacrificaba era mi esposa, aguantándome a mí, ¿no? Pero ella también se sacrificó, aguantando a alguien tan malo como yo. Y dije, yo sé lo que es criarme sin un papá.
y sin una mamá porque tuvo que ir a trabajar para darnos de comer y casi ni la veía, tantas horas afuera. Y dije, yo no quiero que mis hijas pasen eso. Me sacrifiqué, aún sin conocer al Señor. ¿Cuánto más ahora conociendo a Él que se sacrificó por mí? Hay gente que dice, me bajo del liderazgo, me bajo del servicio, me bajo. Wow, menos mal que Cristo no se bajó de una cruz, porque si no estarías muerto, y yo también. Me bajo como que ¿qué me importa el liderazgo? Me importo yo ahora. En una cultura hedonista, humanista, que solo piensa en sus problemas. Pero hay un remanente, siempre hay un remanente que se sacrifican. Cuando alguien no lo hace, dice, bueno, yo lo hago. Y si aquel otro tampoco lo hace, pues lo haré por mí y por el otro que no lo hace. Y si hay otro que no lo hace, y les daré 2 millas extras, no una. Dios siempre se guarda un remanente, porque su reino tiene que seguir avanzando. Entonces yo espero que este mensaje que Dios puso en mi corazón en el día de hoy, puedas ponerlo en práctica. Sacrificarte. Quizás tengas que ir a pedir perdón cuando te lastimaron. ¿Y cuál es mi beneficio? Si Dios te lo está pidiendo, hacelo. Y si no, hacelo por las dudas. Dios no se va a enojar que vayas a pedir perdón. Hola. Así que te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Y saben que puedes tenerlo todo, pero si lo único que te pide el Cordero no se lo das, no tenés nada. Hay gente que lo tiene todo y no disfruta de nada. No disfruta de nada. Teniéndolo todo, teniendo salud, teniendo hogar, teniendo trabajo, no disfrutan, porque Dios siempre nos pide algo. Y si no se lo damos, no estaremos aprobando. Y te vuelvo a repetir, no es algo que yo te pida, ni que te pida un hombre, sino es lo que Dios te está pidiendo, nos está pidiendo. Y quizás digas, bueno, pero la verdad que estoy enredado en tantas cosas, mi mente, mis problemas. ¿Sabe cómo termina esta historia? Cuando Abraham levanta ese cuchillo, Dios le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y él allí se convierte en padre de multitudes. Ahí Dios desata. Cuando él estaba dispuesto a matar a su hijo, de verdad. Pero claro, tuvo que ser probado. A veces, escuche esto, présteme atención. Tuve 2 sueños, 2 proyectos grandes en mi vida. ¿Cuántos tuve? 2. Y Dios me dijo, ninguno de esos dos, yo tengo otro proyecto para vos. No sé si algún día los podré ejecutar, ver o no, pero ¿sabe qué lindo acostarme y saber que estoy en el proyecto más grande de todos, que es el que viene del reino de los cielos? ¿No sabe qué alegría me da, qué gozo me da? Y si esos 2 proyectos que tengo desde que soy un niño no los hago por hacer el proyecto de Él, bienvenido sea. No me interesa, no me molesta, lo disfruto. Y si Dios no permite que esos 2 proyectos se realicen en mi vida, será porque quizás no iban a terminar del todo bien. Porque no podemos conocer el final de las cosas. A veces es una persona, es una relación que tenés que cortar y decir, ok, pero ¿por qué? Porque Dios te dice, porque ese no es mi proyecto. Insistimos con una persona, insistimos con un noviazgo, insistimos con una amistad y Dios dice, no, ya, basta. Insistimos con un vicio, con un pecado y quizás te sientas enredado, pero dice que allí, enredado por sus cuernos y su cabeza, había ahí algo que suplantó el cordero que iba a ser Isaac.
Había un animal allí, un carnero, que fue sacado de ese lugar de su enredo y ocupó el lugar de Isaac. Quizás hoy estás enredado con muchas cosas y hoy quiero orar por tu vida, para que puedas salir de ese lugar y ser ese sacrificio vivo que nos pide el Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, rendimos hoy nuestros corazones ante ti. Te pido, Dios, que nos ayudes a tomar la decisión correcta, a ser valientes, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. El reino de los cielos es para valientes. Quizás esta es la noche donde tengas que renunciar a tus proyectos para vivir el proyecto más grande de tu vida, para que se desate el poder de Dios en ti. Y detrás de ti generaciones van a ser afectadas, porque Abraham fue padre de multitudes. Y quizás detrás de tu vida hay multitudes, hay un pueblo detrás de ti, pero necesitas sacrificar en el altar lo que Dios te pide. Necesitas tomar una decisión. Quizás esta es la noche de la decisión. Esta es la noche donde dices: ya me cansé de hacerlo a mi manera, ya me cansé de esperar, ya me cansé de mirar cómo otros avanzan y conquistan. Quiero ser el protagonista de mi vida y quiero ser un protagonista en el reino de los cielos. Si hoy has decidido rendir algo a Dios o ser protagonista en la historia de Dios, no en tu historia, allí donde estás, levanta tu mano, porque quiero bendecirte. Quiero bendecir tu vida. Quizás no es para todos, no me importa que haya 2, 3 que digan: yo voy a ser un protagonista en el reino de los cielos. Yo voy a aprobar delante de Dios. Yo oro por la vida de cada mano levantada ahora. Yo oro por la vida de cada uno de ustedes que han decidido sacrificarse por su familia, sacrificarse por la obra de Dios, sacrificarse por un matrimonio que parecía no tener solución. Yo bendigo a aquellos que se sacrifican, que Dios te dé fuerzas de lo alto, que Dios renueve tus fuerzas cada mañana. Y si sos de los consumidores, de aquellos que no sacrifican, hoy es la noche donde puedes decidir hacer algo diferente y dejar de cuestionar, dejar de mirar como otros hacen, dejar de esperar que te sirvan y ponerte a servir. Así como Jesús, cuando llegó allí delante de sus discípulos, estaba la tinaja, estaba el agua, estaba la gente, estaba la toalla, pero faltaba alguien que lave los pies del otro. Y Jesús, en el mayor ejemplo de humildad, lavó los pies de sus discípulos. Quizás hoy te toque lavar los pies de tus discípulos, pero eso no va a quitar la honra que Dios va a poner sobre tus lomos. Eso no va a quitar los milagros que Dios tiene preparado para tu vida. Quizás hoy te toque sembrar, pero prepárate para la gran cosecha de tu vida. Y quizás no sé si será en este mundo o será allí en la eternidad, pero no importa. Yo seré aprobado delante de Dios. Santo, siempre, siempre. Santo por siempre. Cielos cantarán. Santo, santo, santo. Digno, el único digno de exaltar el Cordero inmolado que lo ha dado todo. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, el poder y la alabanza, Señor, a ti. Hoy decidimos sacrificarnos, hoy decidimos aprobar. Hoy decidimos salir aprobados de este lugar, Señor. Señor, gracias te damos porque tú eres grande. Sí, Señor, tú siempre serás santo por siempre. Señor, toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias por tu palabra, la guardamos en nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén y amén.